Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ya has visto que me he puesto sudadera del... Sí. Bueno, es muy lindo, es un tema lindo. No, la verdad es que es lo que yo quería preguntar un poquito más, porque, bueno, como dije, yo soy un aficionado de Shimizu y, bueno, entonces quería preguntar un poco más de eso. Y, bueno, si no me equivoco, y también viendo el documental y noticias, lo que usted ha tratado el equipo era como juego posicional. ¿Mi comprensión es correcta? Sí. Sí, y bueno, yo ya he leído, bueno, y también he aprendido un poquito de juego posicional, pero de usted puede explicar qué es el juego posicional. Bueno, yo sé, es un poco difícil de explicar, Bueno, pero sí. Básicamente es que los jugadores, el balón vaya al jugador, sobre todo. Cada jugador tiene un espacio y se tiene que mover tanto en largo y en ancho en esa posición y en esa ubicación, en esa zona, y tiene que tener la posición del cuerpo según dónde está el balón, orientado hacia un lado y hacia otro. Ese es un poco digamos que el objetivo al final es que los jugadores el equipo esté siempre bien posicionado, que cada jugador cuando tenga el balón tenga varias posibilidades de pase y que cuando se pierda el balón el equipo esté colocado para una recuperación rápida y que no tenga que replegarse, ¿no? Y sobre todo, siempre que hablamos de juego posicional, hablamos de posesión, de tener el balón, pero sobre todo de progresión, de llegar al área arriba, ¿no? Porque si tú tienes mucha posesión, un equipo tiene mucha posesión y no es capaz de crear ocasiones, pues no tiene mucho sentido y además la gente se aburre, ¿no? Porque la gente, el espectador, le gusta el buen fútbol, pero le gusta que haya tiros, ¿no? Que haya remates, que haya goles. Y entonces muchas veces por incapacidad o por no tener los jugadores adecuados o por no hacer detalles importantes, muchos equipos juegan a la progresión, pero esa progresión falla, ¿no? Entonces hay que preguntarse por qué. Es porque o estamos trabajando mal o no tenemos los jugadores adecuados para jugar en ese tipo de fútbol, que ahora mismo, pues en España, por ejemplo, prácticamente lo hacen algunos más, otros menos, pero lo hacen prácticamente la totalidad. Y en Inglaterra también los equipos fuertes, el City, el Arsenal, el mismo Liverpool, aunque el Liverpool es más de presión, de agresividad, pero el fútbol moderno va en esa dirección, ¿no? Sí, y a mí lo que yo imaginé es, en Japón, porque a lo mejor aprendimos fútbol de manera un poco distinta, porque yo creo que en España, por ejemplo, se aprende el juego posesional desde chiquito, entonces todo el mundo sabe cómo es el juego posesional, como aire, entonces se puede sentir, pero acá en Japón a veces los jugadores no se puede sentir, entonces aunque ustedes explican cómo es, a veces no se entiende porque no se puede sentir, porque no se aprendía desde chiquito. Claro. Es lo que yo imaginé. Es una razón, ¿no? Sí, muy bien, está claro. Hay jugadores que se adaptaron rápido, hay jugadores que al principio se sorprendieron y decían, este fútbol es difícil que se juegue así aquí en Japón, pero luego los mismos jugadores estaban encantados. En todos los equipos que hemos estado, es verdad que hay jugadores que se adaptaban más rápido y hay otros jugadores que les costaba. Entonces muchas veces un jugador que ese problema hemos tenido yo creo que en todos los equipos de Japón, ¿no? Un jugador que para la afición es buen jugador y yo lo dejaba en el banquillo, ¿no? Y la gente decía, joder, ¿cómo puede dejar en el banquillo a este jugador? Porque había otro que se adaptaba mejor al modelo de juego,
que a lo mejor no tenía tan buenas condiciones futbolísticas, pero que lo hacía mejor, ¿no? Entonces eso, lo ideal que es que el bueno esté en el campo, ¿no? El buen jugador, pero también se tiene que adaptar un poco a esto. Y es verdad, en el Verdi ya nos pasó, y curiosamente cuando llegamos al Verdi nosotros teníamos 2, 3 o 4 jugadores de 35, que los jugadores veteranos que habían sido internacionales nos decían, joder, este fútbol aquí es difícil, aquí en Japón estamos acostumbrados a una preparación física muy fuerte y a partir de ahí jugar. Y claro, era como en España hace 30 años. O sea, en España también antes era eso. Los equipos los primeros 15 días lo único que hacían era correr y luego a partir de ahí empezar a entrenar, ¿no? Nosotros el primer día que en el Verdi dijimos, nos aparecieron todos los jugadores con zapatillas, les dijimos, bueno, que vamos a jugar al fútbol, necesitamos botas. No, pero aquí los primeros días solo se corre y tal. Digo, no, aquí se corre con balón. Y a partir de ahí vamos a ir de... Y bueno, esta misma gente, estos mismos jugadores que la primera vuelta, nosotros en el Verdi el primer año empezamos muy bien, nos colocamos líderes y nos decían, no, la segunda vuelta no la vamos a aguantar, el fútbol japonés es muy duro, la liga se hace larga. Bueno, pues en el Verdi, luego el segundo año, el primer año y el segundo, la segunda vuelta fuimos el mejor equipo en cuanto a puntuación. O sea, y entonces esos mismos jugadores luego nos decían, bueno, yo creo en este fútbol. Joder, esto nos ha enseñado cosas diferentes. Y yo soy consciente que ahora ellos seguramente algunos estarán entrenando y han implantado o están intentando implantar este modelo de juego. Estoy seguro. Y en Cerezo Osaka, bueno, también yo creo que primeramente le costaba un poco hasta que los jugadores aprendan cómo está el juego posicional, pero me parece que funcionó bien en Cerezo. ¿Hay alguna razón por qué, por ejemplo, el plantel que tiene jugadores para hacer el juego posicional, o hay algún jugador clave como Kiyotake, Sakamoto? Claro. Claro, nosotros cuando llegamos a Cerezo 2 años antes había ganado las 2 copas de Japón. En la liga había quedado, quiero recordar, 4º y 6º, pero bueno, había algún problema en el vestuario y por eso nos llevaron a nosotros, ¿no? Y hubo jugadores importantes que se fueron. Ese año hubo jugadores, quiero recordar, que uno se fue al Kobe, otro se fue al Frontale, otro se fue al Ungaku. 3 jugadores que eran importantes en ese momento. Y entonces cuando llegamos nosotros nos dijeron que Kiyotake también estaba pensando en marcharse, que tenía ofertas y tal. Y nosotros nos reunimos con Kiyotake y le propusimos un poco lo que queríamos hacer. Kiyotake, como había estado en Alemania y había estado en el Sevilla, dijo, me gusta este tipo de fútbol y me voy a quedar. Y entonces desde el principio Kiyotake, que era un jugador con mucho peso en el vestuario, creyó en esa manera de jugar, y eso fue un hecho importante para nosotros, una ayuda importante. Hubo jugadores que al principio también les chocó, nos pasó un poco lo mismo, sobre todo los asistentes, decían, esto no se ha visto aquí nunca, ya veremos y tal, pero al final hicimos, creo que 2 años buenos, que quedamos, quiero recordar, el 5º el primer año y 4º el segundo, y yo estaba convencido de que en un par de años más podíamos quedar campeones de liga, estaba convencido, porque conocíamos a la plantilla, sabíamos lo que hacía falta. Creo que ese Cerezo, con un puesto o 2 puestos que se podían mejorar con jugadores japoneses, hubiese optado por ganar la liga. Yo no tenía ninguna duda, pero bueno, el club decidió otra cosa y cambió totalmente la manera de trabajar y fue una pena, pero yo creo que Cerezo lleva camino de ser campeón de liga. Sí, estoy de acuerdo, porque yo creo que se clasificó a la
Champions, se Asia jugaba bastante bien y tenía equipo muy, muy sólido. Entonces, como se dijo, sí, está mejorando el equipo cada vez más. Entonces, era sorpresa muy grande, bueno, para mí. Y pensé en ese momento, bueno, Kiyotake también, yo pensé, bueno, personalmente, Kiyotake era clave porque él tiene mucha experiencia en Europa, también jugaba en Sevilla, entonces sabe cómo funcionan cosas en Europa. Entonces, él puede transmitir cosas como el estilo de Europa a los japoneses en idioma japonés. Es gran ventaja. Y sí, en cambio, mi club Shimizu Espulus, bueno, cuando vi el comunicado de que bueno, usted iba a dirigir al club Shimizu Espulus, bueno, yo tuve mucha ilusión porque yo pensé que misma cosa de como Celeste iba a ocurrir, ¿no? Pero que es un poco diferente de ser eso. Hay buenos o los malos, pero ¿cómo era la impresión cuando se recibió la oferta de Shimizu? Bueno, Shimizu como club es un club que funciona muy bien. El presidente, me imagino que seguirá el mismo, era una persona muy seria que dejaba trabajar y que ayudaba todo lo posible. Okuma era el secretario técnico, el director técnico, que es el mismo que habíamos tenido nosotros en Cerezo, por eso fuimos a... Y él es una persona muy trabajadora, muy de ayudar. El problema que tiene no solo el Shimizu, sino la mayoría de los equipos japoneses tienen un problema de seguimiento de jugadores extranjeros y también de japoneses. Y eso en Europa ha estado mucho más avanzado. Tú me parece que me has dicho que vives en Inglaterra, ¿no? O sigues la Premier, ¿no? Sigues la Premier tú. Sí. Tú sabes que los equipos de la Premier conocen todos los jugadores de todo el mundo. Claro. Gastan un montón de dinero en seguimiento de jugadores nacionales, europeos, americanos, japoneses, todo. Esto es una de las cosas que le falta al fútbol japonés. El seguimiento de jugadores no es el que debe ser. No tienen prácticamente a nadie, tiene una persona que sigue igual el fútbol universitario. A mí me gusta ver mucho fútbol y yo veía el fútbol de tercera y de segunda, veía todos los partidos por televisión, absolutamente todos. Pues los técnicos no tienen no ven el fútbol en televisión, solo ven en directo. Y entonces, claro, había jugadores que yo conocía y que los técnicos, los asistentes, no le conocían. Yo decía, oye, en tal equipo, en el Yamagata, hay un extremo bueno, que me gusta, hay que verlo. Y ellos no lo conocían. Eso aquí en España es impensable. Tú a un secretario técnico, a un director técnico de un equipo de primera le dices, en tal equipo de segunda división, hay un jugador bueno y enseguida te dice el número, se llama tal, y aquí en Japón era siempre, ya pediré información, pero no sabía, entonces tenía que hablar con su representante, ¿me entiendes? Entonces ese camino yo creo que es lo que más tiene que mejorar en el fútbol japonés, porque el fútbol japonés tiene muchísimas cosas buenas, pero eso no están acostumbrados. No solo porque yo reconozco que por el horario el fútbol europeo es más difícil de seguir, para tener ojeadores en Europa es caro, es complicado, pero es que el seguimiento a los jugadores del mismo Japón entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves a un jugador ya resulta que ya te lo ha fichado el Frontale o te lo ha fichado el Yokohama. ¿Por qué? Porque tienen más poder económico y tú no te has adelantado. Entonces, ¿cómo te puedes adelantar tú a esos? Teniendo un seguimiento, pero el seguimiento es verles todas las semanas. Si el Shimizu, el equipo que sea, el Shona, el cualquier equipo, conoce un chaval de 15 años, tiene que estar todos los partidos de ese jugador, los tiene que ver un técnico de la casa. Uno, otro domingo otro. Y entonces lo puedes fichar con 16, 17 años antes de que marinos o antes de que los que tienen mucho dinero o son más golosos porque ganan títulos aparezcan.
Y eso es un déficit que tiene el fútbol japonés muy importante. Y luego otro déficit, ya no solo que tienen todos los equipos, es que los extranjeros, tampoco hay un seguimiento de los extranjeros. Entonces, ¿quién trae a los jugadores japoneses, a los jugadores extranjeros a Japón? Los representantes. El director técnico. Claro, esa es la ventaja que, por ejemplo, tiene el Yokohama Marinos. El Yokohama Marinos está en el grupo del City y el City le dice, oye, mira, este jugador no llega a mi nivel, pero para mí es buenísimo. Y por eso el Yokohama Marinos siempre tiene extranjeros buenos. Siempre. Pero los demás equipos andan ahí un poquito más... ese problema creo que es solucionable y creo que es para mí el único problema que veo al fútbol japonés. Sí, interesante. Sí, tiene razón. Como se dijo, Yokohama Marinos, bueno, gracias al City Group, ellos tienen, no sé, como canal para tener la información de los jugadores, bueno, propios, apropiados para su estilo de juego. Y también yo tengo una impresión de que, por ejemplo, Ricardo Rodríguez, cuando Ricardo Rodríguez era el director técnico de Urawa, sí, ellos también buscaban a los jugadores apropiados a ese estilo, aún desde segunda división. Sí. Pero generalmente tiene razón. A veces el club no sabe qué tipo de jugadores tienen que buscar, y entonces hay que solicitar a los representantes o a otra persona, pero otra cosa, hay que saber. Sí, sí. Y lo de extranjeros, sí, siempre estoy convencido de lo que dijo, sí, porque depende del representante. A veces funciona, pero a veces no, entonces es gran riesgo. Claro. Sí. Últimamente es verdad que ha habido fichajes de extranjeros interesantes en Japón, ha mejorado bastante. No solo brasileños, sino algún europeo ha aparecido que tiene nivel, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que mejorarlo, ese aspecto, sí. Y bueno, no sé si puede decir o no, pero en la época de Shimizu, a propósito, el plantel tenía los jugadores para hacer su fútbol, o faltaban muchos jugadores para realizar el juego posicional. Sí se puede decir, pero... Sí, bueno, nos faltaba un poquito de